de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien a través de su Secretaría de Extensión Universitaria y el Instituto de Derecho de Familia, dirigido por la doctora Alicia Taliercio, lleva adelante todos los lunes esta hermosa tarea que tiene que ver con difundir las cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia que pasa en el día a día. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo va a presentar la doctora Taliercio con un tema también muy importante, muy vigente. Así que, querida Alicia, te cedo la palabra para que presentes a nuestro invitado. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos y cada uno de los que están presentes. Siempre, siempre con nosotros. Gracias desde el fondo de mi corazón, porque es una alegría verlos cada lunes. Esperamos los lunes para estos reencuentros tan bonitos. Bueno, hoy tengo el honor realmente de presentar al doctor Jorge Erasmo Villalba, una persona que realmente tiene una bondad especial. Cada vez que lo hemos invitado, él acepta sin ningún problema, pero no es de muy cerca, es de Oberá, Misiones, así que nos llena también de alegría su presencia hoy acá. Yo voy a hacer un breve examen de su currículum. En estos momentos es vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Oberá, provincia de Misiones, profesor de Derecho Privado Parte General en la Universidad Gastón Daqueri, disertante en congresos nacionales e internacionales y autor de varios artículos relacionados con la temática. Y hoy, mis queridos, nos va a hablar sobre un tema que preocupa tanto a los abogados como también desde el otro lado a todos los magistrados, que es el derecho y obligaciones derivados de las uniones convivenciales. Así que bueno, los invito con todo mi cariño para escuchar atentamente lo que nos pueda ayudar a comprender el doctor Jorge Erasmo Villalba. Jorge, bienvenido, esta audiencia es toda suya. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado de participar de esta jornada. Realmente ya son varios años que venimos participando, pero cada encuentro realmente es otra vez una inquietud de ver cómo podemos trabajar, de cómo podemos colaborar desde la reflexión simplemente sobre temas que podrían ser muy útiles para el desempeño profesional y para también el análisis jurisprudencial en su momento. Entonces, lo que pretendo es simplemente realizar unas reflexiones, un análisis y un aporte para seguir pensando sobre esta temática que, bueno, se abre paso desde la codificación, desde el año 2015 en adelante, si bien ya venía con algún tipo de adelanto en doctrina, en jurisprudencia, se hace más palpable su incorporación a la legislación y a la regulación con el Código Civil y Comercial. Y a partir de allí también aparecen nuevas reflexiones y análisis, y bueno, y de eso pretendo hablar esta jornada. Para ayudarnos, traje un PowerPoint para pasarlo. Me permito ingresarlo. ¿Se puede visualizar? Sí, perfecto. Bien. Entonces vamos a intentar pasarlo. No lo estoy logrando. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Las llamadas uniones convivenciales, digamos, tienen un desarrollo interesante, pero hay que relacionarla tal vez con lo que anteriormente se concebía como el concubinato. Yo creo que es muy diferente, pero igualmente es necesario analizar por qué no solamente la palabra, sino toda la connotación del
la unión convivencial cambia. Ya desde la palabra misma de concubinato, fíjense que la conceptualización estaba más basada en la etimología y en la concepción como una relación sexual simplemente mantenida por dos personas fuera del matrimonio. Por eso digo que la unión convivencial hoy es un paradigma distinto, es una relación pensada desde otra perspectiva, y se diferenció esta situación por ahí como con clases, porque el concubinato aparecía como una situación en la cual alguno o ambos en la relación tenían impedimentos para contraer matrimonio, es decir, esto fue la primera idea del concubinato. Se mantenía concubinato porque en realidad no podía volver a casarse. Y así teníamos un simple, cuando una sola de esas personas se encontraba unida en matrimonio, no divorciada, no viuda, y doble cuando ambas personas tenían el mismo impedimento. No se contempla en las demás circunstancias que pide celebración de matrimonio, como tampoco la voluntad de no contraerlo, que esta es una situación distinta y que va a caracterizar un poquito más a nuestras uniones convivenciales actualmente. Ahora, también desde la doctrina se fue gestando la idea de la unión libre, ¿sí? Porque el artículo 223 del Código Civil atribuía los efectos del concubinato al matrimonio anulado. En realidad, eso significaba una sanción porque era privarle de todo efecto. En realidad, el concubinato no tenía efecto jurídico, entonces decir de que tendría los mismos efectos que el matrimonio anulado era decir que carecía de efectos. Pero aparecía la cuestión de las uniones libres, es decir, aquellas personas que se unían con estabilidad y permanencia, pero que no estaban afectados por ningún impedimento matrimonial. Simplemente como un hecho lícito de convivencia y que no pretendían contraer matrimonio. No había legitimidad, no se había regulado concretamente respecto de esto, más allá de que sí se fue regulando algún tipo de derecho, pero no en sí a la unión convivencial. Recién ahora empezamos entonces a tenerla mejor regulada. Y aquí una idea más, previo al análisis normativo, es que en qué fundamos esta nueva concepción de uniones convivenciales como forma de familia, como una forma alternativa, como forma más de constituir la familia. Y aparece con los principios que receptamos del derecho internacional de los derechos humanos, que podemos referir, que podemos relacionar con esta idea de las uniones convivenciales. Como el principio de la libertad y la igualdad, es decir, las personas libremente pueden optar tanto por casarse como por no casarse, pueden optar por formar su familia de distinta manera a la tradicional, pueden, también hay que pensar que este sentido de organización novedosa debería también ser respetado con derecho a igualdad, es decir, también son grupos familiares, igual que los matrimoniales. El derecho a la intimidad o privacidad, es decir, nadie puede estar exigido a una forma determinada de formación familiar, puede optar libremente por una situación nueva. Entonces esto se refiere más bien a una esfera íntima, de las razones por las cuales opta por casarse o no casarse son realmente propias de cada una. La igualdad ante las leyes, bueno, esto en realidad tendríamos que seguir analizando en cuanto a qué igualdad se puede ir logrando y quizás se haya logrado con esta regulación. El principio de la no discriminación, porque no solamente se refiere aquí al tipo de matrimonio o no matrimonio, sino también a todo tipo de unión que ya está salvada con la ley de matrimonio igualitario y también el Código Civil, pero también esto se refiere a la posibilidad de que la relación y la unión convivencial pueda ser tanto de uno o de ambos sexos, sin que esto tenga ninguna consecuencia discriminatoria.
el derecho a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, si es así como siente que puede desarrollarse plenamente, puede constituir su familia, puede armar su proyecto de vida y puede expresarse en la comunidad. Ahora bien, en el concepto que trae 509 del Código Civil aparecen algunas cuestiones interesantes, porque aquí ya ven que la unión está basada en relaciones afectivas, no en relaciones sexuales como el concubinato, y aparecen las características muy particulares de este tipo de unión. Singular porque se trata de una relación entre dos personas. Ahora bien, de hecho esto es una situación más bien fáctica, que va tomando alguna razón de ser en la regulación, pero no es digamos, tan descabellado pensar en situaciones novedosas que se van gestando alrededor nuestro, como el tema de la relación afectiva entre más de dos personas, que ya fue de alguna manera receptada en el vecino país de Brasil. Pero, digamos, aquí la idea todavía sigue siendo de singularidad, es decir, se mantiene un sistema semejante a, como principio rector y como normas aún de derecho de orden público, el tema de la monogamia y la singularidad de esa relación. Es decir, es una relación de a dos, por ahora, así como está regulado y así como tenemos nuestro pensamiento social y nuestro ordenamiento jurídico y nuestra moralidad, si se quiere, comunitaria, nacional. Lo cual no significa que tendríamos que estar revisando esta cuestión más adelante en función a las cuestiones de hecho que se van suscitando. Tiene que haber publicidad, es decir, si esto es en la clandestinidad, evidentemente no va a tener ningún efecto. La idea es que sea conocida, sea notoria la relación de pareja, o sea, no solamente que sea público, sino que sea notorio, que van relacionados ambas situaciones, pero digo lo notorio en cuanto a que se pueda conocer que la relación entre estas personas es afectiva, de una comunidad, de hecho, de un proyecto de vida en común, y que se genera demostrándose de esa manera en la sociedad. Una estabilidad, es decir, que esta relación se mantenga estable, no con vaivenes de idas y vueltas, sino con una estabilidad significa la posibilidad de que este proyecto se mantenga no solo en el tiempo, sino como una expresión concreta del proyecto que desean realizar. Y la permanencia, evidentemente, va a ser de mucha importancia a los fines de los efectos que pueda tener esta unión convivencial. Entonces, se trata de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, del mismo o diferente sexo. El proyecto de vida tiene que ver con esta relación no solamente de afectivo, porque si no tendríamos un noviazgo con la misma situación, sino un proyecto de vida que es la conformación de esta forma familiar y que justamente la permanencia y la convivencia constante van demostrando de que pueden tener este efecto. Ahora bien, antes de avanzar con esto otro, el tema es esta permanencia, que aquí lo vamos a ver como un periodo bien claro, ahí abajo lo tenemos, como mantener la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. Trae algunas reflexiones que podríamos ir haciendo respecto de este periodo. Es decir, estos 2 años de convivencia anterior tiene que ser sin ningún tipo de impedimento como los que aparecen más arriba. Puede ser de que existan impedimentos y se cumplan los 2 años y al cabo de esos 2 años el impedimento desaparezca.
Por ahí se opta más bien por lo primero, es decir, de que la convivencia debe computarse a partir de la falta de impedimentos y contabilizarse los 2 años desde allí en adelante. Pero de hecho aparecen situaciones que merecen un poquito de pensamiento al menos, que es el tema de hoy una separación de hecho genera consecuencias de derecho muy importantes, como la pérdida de la vocación hereditaria, como la posibilidad de que los bienes que se vayan adquiriendo sean a título personal. Estamos frente a una simple separación de hechos, ni siquiera una resolución judicial, mucho menos el divorcio. Por tanto, las consecuencias graves que podría tener en su momento el tema de mantener una relación matrimonial y paralelamente una unión convivencial, aquí me parece van desapareciendo. Haciendo un paralelo, en derecho internacional privado se ve esta situación en algunos fallos donde de repente un matrimonio celebrado en otro país, mientras estaba vigente el matrimonio en el nuestro, podría ser considerado como ineficaz, como no aplicable, como sin efecto en nuestro país, debido a que se había transgredido o se había realizado un fraude a la ley. Ahora bien, cuando se llega a un caso concreto, como el tema del pedido de una sucesión, se analiza de que si al momento en que se está abriendo la sucesión ya el matrimonio anterior está disuelto, no hay nada que riña con el orden público nacional como para impedirle los efectos a este matrimonio celebrado en su momento en franca transgresión a la ley. Entonces, si hacemos un paralelo un poco exagerado, si quieren, uno diría que si el matrimonio estuvo, la situación de matrimonio estuvo interrumpida ya de hecho por una separación y sin voluntad de unirse, más allá de que se obtuviera después, más adelante, el divorcio, si esa unión convivencial, aun cuando no tuviera 2 años desde el cese definitivo de ese matrimonio, no podría tener algún tipo de efectos. Esto es para seguir pensando, digamos, pero les digo, la corriente doctrinaria se inclina más bien porque los impedimentos ya estén salvados desde el momento en que vamos a computar los 2 años. Pero podemos revisar situaciones de hecho que podrían significar que sería como extremo pedir tanto tiempo cuando ya hay una comunidad de vida, cuando ya hay un proyecto, cuando ya hay estabilidad, hay permanencia, y hasta incluso me animaría a decir si es que existen hijos comunes también, esta situación de claridad en cuanto a un proyecto de vida que se va gestando. Ahora bien, los requisitos que aparecen aquí, también discutidos, porque pareciera que es una forma de definir nuevamente a los impedimentos matrimoniales, porque prácticamente aparecen aquí como los mismos impedimentos, aunque con alguna diferencia. Los mayores de edad tienen que ser como requisito, igual que aparece como un impedimento en el tema matrimonial, solo que en el tema matrimonial, los menores de edad de 16 años con autorización paterna pueden contraer matrimonio, y los menores incluso de 16 años con venia judicial podrían hasta adquirir la posibilidad de la aptitud nupcial con una venia judicial, donde se analizará evidentemente el interés superior de los niños que pretenden contraer este matrimonio. Esto no ocurre con la unión convivencial. No hay ninguna excepción a la regla, es decir, que no podría haber una unión convivencial de personas menores de 18 años. La explicación es que no se tiene que tener en cuenta el grado de madurez, la edad suficiente, pero en paralelo uno diría, si puede asumir la carga de la celebración de un matrimonio legítimo, tendría madurez para esta situación, ¿por qué no la tendría para una unión convivencial? De todas maneras, digo, no hay ninguna regulación específica, así que mantenemos este requisito así tal cual como está regulado.
se necesita que sean mayores de edad. No ser parientes en línea recta en todos los grados y colaterales hasta el segundo grado, si bien aquí no especifica el tipo de parentesco, podemos aplicarlo a todo tipo de parentesco. Yo lo analicé como por analogía, por eso aparece allí, por analogía con el artículo 620, en el tema del matrimonio. El matrimonio establece concretamente en el 620 de que también en la adopción plena, si bien establece una ruptura de los vínculos jurídicos con la familia de origen, mantiene el impedimento matrimonial. Aquí nada se ha dicho, entonces uno diría que estamos en una situación no de oscuridad plena, sino que podríamos ir pensando en que se puede aplicar por analogía esta situación. Es una adopción plena que genera la ruptura de vínculos, también podría ser considerada como una situación que impida la unión convivencial. No aparece así regulada, pero uno podría pensarla. Y además aparecen otras situaciones en la adopción que desde el Código Civil y Comercial empezamos a tener una adopción más abierta, no tan cerrada, de tal manera que la diferenciación entre simple y plena aparece un poco disminuida en cuanto a la relación y los vínculos de parentesco, porque en la adopción simple yo podría de alguna manera desvincularme de ciertas personas que han afectado, más allá de que se podrían mantener los vínculos con los demás familiares, y podría hasta pedir que en la adopción simple pudiera tener una relación de parentesco con aquellas personas que en principio no la tendría, como serían aquellos parientes de los adoptantes, porque en realidad la relación entre la adopción simple solamente genera un vínculo entre adoptante y adoptado, pero no así con el resto de la familia, salvo que se pida. Y en la adopción plena podría haber una ruptura de vínculos con la familia de origen, pero podría mantenerse ciertos vínculos si así se solicita. Entonces, de alguna manera, esto también nos hace pensar de que este impedimento, así como está plasmado, podría ser mejorado en cuanto a la amplitud que podría tener en la relación de las convivencias, en los niveles convivenciales. En tener vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, esto se mantiene en forma semejante al tema matrimonial, lo cual significa que en línea colateral no habría ningún impedimento para una unión convivencial también. Y no tener impedimento de ligamen, ni esté registrada otra unión. Claro, evidentemente, si hay un matrimonio celebrado, va a ser un impedimento, por eso decía de que el tema de la duración y del tema de si el matrimonio fue disuelto por divorcio posteriormente al comienzo de la unión convivencial de hecho, el tema es desde cuándo lo computamos, pero en realidad al momento de registrar no tendría que estar existiendo esa unión convivencial, ese matrimonio como registrado, ni esté registrado otra unión. Esto nuevamente refuerza la idea de monogamia y la situación de que no puede ser más que singular esta relación. Ahora, cuando uno se pone si bien digo, la doctrina se inclina por decir que estos son requisitos y no impedimentos, queda todavía suelto una situación de impedimento que para el matrimonio es muy considerada, que es el tema que conocemos como impedimento de crimen. Es decir, que las personas que hayan sido autor, cómplice, instigador del delito contra el cónyuge de esta persona no podrían contraer matrimonio. Ahora, nada se dice en tema de unión convivencial. Queda entonces la reflexión si esto va a ser permitido o si por una cuestión de analogía, como dice la anterior, también tendría que ser de alguna manera no considerada esa unión convivencial. Pero eso no está dicho en la norma, entonces es un tema de reflexión. Ahora bien, la registración
es una materia que corresponde también a las jurisdicciones, legislar respecto a cómo se va a realizar esta registración. ¿Qué es lo que se registra? Y ahí tienen un cuadrito con lo que uno podría estar registrando: la existencia de la unión, la extinción o cese de la unión convivencial, el pacto de convivencia, la modificación del pacto, la rescisión del pacto de convivencia. Serían como elementos que podríamos, o situaciones que podríamos registrar. Y yo, averiguando un poquito en mi provincia cómo se genera esta registración, me encuentro con un formulario, que es el formulario que se realiza al momento de solicitar la unión convivencial, el registro de unión convivencial. Y algunas situaciones de reparo, si se quiere, respecto de lo que allí se expresa. Desconozco si en otras jurisdicciones se tiene el mismo formulario, pero considerando que pude ver, en el registro, una vez que se presentan, hay una frase que dice que las personas presentes consienten su unión. Es como si estuvieran uniéndose en ese acto, y no es lo mismo que simplemente registrar una unión que ya viene, de hecho, perdurando más de 2 años, de 2 años por lo menos hacia atrás. Entonces, un registro no es un consentimiento para unirse, sino un consentimiento para registrar esa unión. Y además, también estaba pensado en su momento de cómo iban a ser los registros locales para establecer el plazo de permanencia, para establecer y registrar concretamente la prueba de estos actos, de este hecho. Y de acuerdo al formulario revisado, la forma de probar la duración es con 2 testigos. Y no aparece ningún tipo de expresión en el formulario de qué es lo que saben los testigos, y entonces a veces queda la duda si los testigos son del acto o los testigos son de alguna manera los que van a acreditar que esta unión convivencial ha perdurado el tiempo necesario para su registración. Entonces esto me parece también es necesario aclararlo, si es que es necesario más adelante repensar el tema de la prueba. De hecho, en materia previsional, cuando uno quiere acceder a los beneficios previsionales, existen mucho más elementos de prueba respecto a la convivencia a los fines de otorgar ese beneficio. Aquí es un acto mucho más libre, mucho más sencillo, y tal vez por eso mismo la exigencia de pruebas es menor, pero podría ser tal vez un tema de análisis si se necesita o no se necesita en su momento mayor tipo de prueba. El pacto de convivencia también se registra porque va a tener efectos contra terceros a partir de su registración, lo mismo que su modificación o su rescisión, porque esto afectaría los derechos de terceras personas. Por supuesto que la extinción del pacto de convivencia se va a producir de pleno derecho con la extinción del cese de la unión convivencial, es decir, si yo registro la extinción o cese de la unión convivencial, también de alguna manera estoy registrando la extinción, la finalización de ese pacto de convivencia. Aun cuando en realidad los efectos pueden perdurar más allá de la fecha en que hago el cese. La prueba de la inscripción en el registro es la prueba de la existencia, pero se puede probar por cualquier otro medio de prueba, porque los efectos van a ser los mismos, es decir, uniones convivenciales registradas o no registradas, los efectos legales van a ser los mismos. Pero claro, aquel que registra tiene la ventaja de que tiene una prueba ya constituida, preconstituida, y entonces es mucho más sencillo probar esta unión convivencial. Mientras que aquellos que no la registran tendrán que munirse de otros elementos de prueba para demostrar la perdurabilidad, estabilidad, permanencia, tiempo necesario para que esta convivencia surta los efectos legales. En cuanto a los pactos de convivencia, rige el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, las partes pueden libremente establecer aquellas cuestiones que entienden como necesarias en ese pacto de convivencia, pero tienen cierto límite, que es el límite del orden público, y el piso mínimo que aparece en el orden público, que después lo vamos a ver igual,
que es el tema de cuáles son aquellas normas que están establecidas como necesarias, como imposibles de derogar en los convenios de parte. ¿Sí? No toda cuestión puede libremente acordarse, sino que tiene que respetarse ese piso mínimo, tiene que respetarse la igualdad de los convivientes y los derechos fundamentales de los integrantes. Es decir, no pueden haber cláusulas en este pacto de convivencia que de alguna manera denigre a alguno de ellos, los discrimine y no los trate en igualdad. El contenido, entre otras cuestiones, porque no es que el contenido está limitado, sino que se enumeran estas cuestiones, aparece la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común. Esto libremente se puede establecer en porcentajes, se puede decir quién aportaría más o menos, quién, o si va a ser en partes iguales, o si se van a distribuir los gastos de acuerdo al rubro, es decir, alguien se hace cargo de los servicios, otro se hace cargo de los gastos de los niños. Es decir, esto es totalmente libre en cuanto a la situación de la pareja, en cuanto a este pacto de convivencia, de cómo pretenden organizarse. Más allá de que, de todas maneras, las cargas del hogar deben ser compartidas. La atribución del hogar común, claro, en caso de cese, aparece esta dificultad. Es decir, ¿qué va a pasar con la atribución de este hogar? Esto va a tener distintas situaciones y distintas hipótesis para pensar. La atribución del hogar común podría ser bien propio de alguno de los convivientes, podría ser un bien comprado en un condominio, por ambos, un condominio que puede ser 50 y 50 o también en porcentajes diferenciados. Puede ser incluso una vivienda que están alquilando, que están locando y que tienen que establecer, en el caso de ruptura, quién permanecería. Y creo que ahí en ese caso también tendrían que, además del pacto de convivencia, tendrían que hacerlo notar en el contrato de locación, justamente por eso ya está registrado el pacto de convivencia. Entonces el que contrata el propietario del inmueble tiene que saber que frente a una situación de crisis, una situación de ruptura, quién de los dos permanecerá en ese caso en el alquiler y por cuánto tiempo, y la prórroga si se podrá realizar o no. Bueno, esto ya sería también una cuestión para contratar, para definir con el propietario del inmueble. La división de los bienes obtenidos, aquí se pueden establecer también, así como se pueden adquirir en proporciones iguales, también podrían haber un modo de distribución en porcentaje en la contribución que cada uno haya realizado respecto a esos bienes obtenidos, o en su caso si van a existir bienes que se van a adjudicar más allá de que aparecieran adquiridos por uno solo. Y las relaciones económicas, la administración y la disposición, con ciertos límites, evidentemente, porque el límite va a ser justamente esto del piso mínimo que estábamos hablando, pero las relaciones económicas entre los convivientes pueden también establecerse libremente y puede decirse cómo cada uno va a administrar los bienes propios, cómo se va a hacer con la administración de los bienes que se adquieren en conjunto, qué va a pasar cuando se va a disponer, si van a necesitar el asentimiento, aun cuando sea propio. Es decir, estas son cuestiones que podrían relar. Digo esto sin desmerecer el piso mínimo que dentro de un ratito ya lo veremos. Justamente el efecto durante la convivencia, aparece la idea de la asistencia durante la convivencia. La asistencia también algunos lo reflejan como la idea de alimentos, es decir, la posibilidad de reclamo de aquello que es necesario para la subsistencia durante se produzca esta convivencia, se mantenga esta convivencia, existan deseos de mantenerla. Bueno, ¿vos venís a la Feria del Libro? No, viajo. ¿A dónde viajas? Digo, estos alimentos de la asistencia, más allá de que podría de alguna manera no cesar, sino interrumpirse por cuestiones laborales, por cuestiones de salud,
podrían no estar todo el tiempo en convivencia, pero aún así entonces en esos momentos donde más surge la idea de esta asistencia, más aún teniendo en cuenta de que podría darse el caso de personas que conviven y que algunos de ellos no tengan bienes propios, tampoco tengan algún tipo de trabajo o de adquisición de ingresos externos al hogar, y esto hará de que necesariamente precise de esta asistencia del otro conviviente, de la otra conviviente, mientras dure esta convivencia. Es decir, justamente en ese proyecto de vida en común aparece la posibilidad de el sostenimiento común. La contribución a los gastos del hogar y de los hijos comunes, y también de los hijos de los convivientes, que pudieran estar conviviendo con ellos, ¿sí? Mientras sean menores o con capacidad restringida o discapacidad. Aquí esto se va a extender no solamente al tiempo de la convivencia, sino después de la convivencia, esta responsabilidad, ¿sí?, de asistir, de sostener, aún cuando no sean hijos propios. La protección de la vivienda familiar en cuanto al asentimiento, la autorización judicial necesaria, cuando no hay asentimiento, si son bienes que pueden ser prescindibles, la nulidad del acto si es que esto se realiza sin ese asentimiento, pero mientras se plantee en ese plazo de caducidad tan corto de 6 meses de que tome conocimiento, podría plantearse la nulidad de estos actos que van en contra de la vivienda familiar, de la protección de la vivienda familiar, porque serían como gastos extraordinarios, como gastos a favor de uno solo, que genera la obligación de esta vivienda y que queda esta vivienda a merced de los acreedores. Y hay una estabilidad con algunas excepciones, ¿sí? Y estas son las posibilidades de las viviendas que habíamos visto anteriormente: una vivienda propia, una vivienda en condominio, una vivienda en sucesión. De hecho, hay casos en los cuales se genera mayor conflicto, donde hay un conviviente que está habitando el lugar y que de repente es reclamado por los herederos o por los hijos del otro conviviente después de su fallecimiento, y genera esta discusión sobre el derecho de permanecer o no y del desalojo que pudiera decretar. La vivienda en locación, y por supuesto que la afectación de vivienda también alcanza a las parejas de los bienes convivenciales, ya que cuando se hace la afectación de la vivienda, se puede establecer como beneficiario no solamente a los cónyuges descendientes y los que son legitimarios sucesores, sino que también se puede establecer esto a favor del conviviente y la conviviente, y esta afectación de vivienda se va a permanecer en la medida que el beneficiario viva en ese lugar, realmente, efectivamente en ese lugar. Y los efectos del cese, ¿sí? O sea, el cese se va a producir con la muerte de uno de los convivientes, con la sentencia de presunción de fallecimiento, el matrimonio o nueva unión convivencial, que de hecho no podría realizarse ningún matrimonio, ninguna unión convivencial si no se registra el cese. Pero estamos hablando también de situaciones de hechos, en las cuales podría no haberse registrado y generarse por eso la innecesariedad de registrar el cese de una convivencia anterior, porque nunca estuvo registrada la anterior, y podría al mismo tiempo entonces generarse una nueva unión convivencial. El mutuo acuerdo, una rescisión siempre bilateral, ¿sí?, donde deciden en forma conjunta la posibilidad de extinguir, pero también podría ser la de la voluntad unilateral si está comunicada fehacientemente a la otra parte, al otro conviviente, a la otra conviviente, respecto a esta posibilidad. Y el cese de la convivencia, la interrupción por causas justificadas no implica el cese si se mantiene la voluntad de unir. Por eso hablábamos de la interrupción y no de del cese en sí, cuando hay una voluntad unión. Entonces, por ahí, por una cuestión laboral, una cuestión de salud, tenga que ausentarse o interrumpirse momentáneamente esta convivencia, eso no da pie a pensar de que ya se haya producido el cese. El cese será entonces con la intención de no volver a unir. Y como efectos,
empezamos con esta situación que no pretendo abarcarla en totalidad, ni siquiera solamente como mencionarla, teniendo en cuenta el perfil de esta charla, pero aquí tenemos la compensación económica, una situación interesantísima como derecho para los convivientes, porque pueden en todo caso aquí sentirse la fuerza que tiene esta unión, lo importante de este proyecto de vida, la situación de vulnerabilidad por la que puede generar después de su ruptura, y justamente para que no exista enriquecimiento también ilícito de parte de uno frente a la contribución y el esfuerzo que ha hecho la otra parte para que esto se mantenga, puso pena de ir perdiendo incluso su propio proyecto personal, porque muchas veces hay quienes abandonan su proyecto personal en función a esta unión convivencial y se encuentran de repente en esta situación donde después de la ruptura quedan sin ningún tipo de respaldo, sin posibilidad de proyectarse hacia adelante, y esto es necesario entonces compensar. Sin descuidar de que también podrían las partes establecer esto en su propio pacto de convivencia, de una manera preestablecida de cómo serían las compensaciones en su caso. La atribución del uso de la vivienda, ¿sí?, que evidentemente va a tener mucho que ver el tema de quién se hace cargo de los niños, de los hijos comunes o de los hijos convivientes, sobre todo si son personas con restricción, con incapacidad, si son personas... el código habla de la discapacidad en estos casos, y es interesante porque no está muy definida. Si bien hay 2 artículos que definen la discapacidad, no es una declaración judicial, sino una situación desfavorable frente a terceros, ya sea por disminución física o mental de la persona, y que de alguna manera entonces también se incorpora aquí como un elemento a tener presente a los fines de la atribución de la vivienda familiar. Siempre por plazo determinado, ¿sí?, no va a avanzar más de 2 años, y el derecho real de habitación está en la misma situación, pero esto sería frente a la muerte del conviviente, de la conviviente, se podría plantear el derecho real de habitación, pero al contrario de que ocurre con el matrimonio, aquí el tiempo limitado sigue siendo de 2 años, y por ahí a veces esta situación también es interesante analizarla y revisarla, y son suficientes esos 2 años, y no es que de alguna manera también se genera alguna situación de discriminación en este caso en cuanto a la consideración matrimonial y la consideración de convivencia, teniendo en cuenta de las dificultades actualmente que podemos percibir en cuanto a la posibilidad de tener una vivienda digna en poco tiempo. Aquí le daremos un plazo de 2 años a esta persona para que tenga los recursos, se organice y tenga una vivienda digna donde trasladarse. Un tiempo realmente por la distribución de los bienes. Aquí, por supuesto, en la distribución de los bienes hay que tener en cuenta otra vez cómo se generaron, hay que tener en cuenta los porcentajes, hay que tener en cuenta los beneficios que ha obtenido cada uno, ¿sí? De hecho, esto en cuanto a bienes y la compensación podrían realizarse todo un estudio de equilibrio para ver realmente qué es lo que va a ocurrir con los bienes una vez que se disuelven. Y otros derechos que aparecen a grandes rasgos son la legitimación para solicitar la restricción o incapacidad del conviviente, la conviviente, mientras tengan esta unión convivencial no haya aceptado la unión convivencial, pues vuelven legitimados para pedir la restricción o la incapacidad de su conviviente. Por supuesto, también pueden asumir y pueden solicitar la curatela o la calidad de apoyo para que puedan mantenerse en situación de no vulnerabilidad de estas personitas. Pues tenemos en cuenta de que la restricción o la incapacidad se genera en función a la protección y no en función a una sanción por alguna dificultad
que hayan tenido, sino más bien una protección. Entonces, evidentemente, quien lo solicita también puede estar legitimado para ser esa persona que ayude a que la otra pueda mantenerse lo más autónoma posible, o en su caso para que tenga una calidad de vida digna. La indemnización de las consecuencias no patrimoniales también genera a todas estas personas convivientes en caso de fallecimiento, por supuesto, de reclamar esta indemnización de daños no patrimoniales, o conocido como daño moral. Entonces también se ven ahora beneficiadas con este derecho. La indemnización por fallecimiento, en cuanto a alimentos, porque también se ha pensado como una cuestión a tener presente en el rubro de indemnización, a tener presente en daño patrimonial, que podrían estar presentes los alimentos en este caso tanto para cónyuges como para convivientes, sus partes. Entonces tiene derecho a reclamar esta indemnización también, no solamente la moral, sino también la patrimonial. El derecho a pensión, en la provincia de Misiones, la norma previsional establece la posibilidad de que tanto matrimonios o convivientes puedan pedir esta pensión, y en su caso se ha establecido la posibilidad de que compartan la pensión, de acreditarse un matrimonio no disuelto, y al mismo tiempo de acreditarse una convivencia de 5 años o de 2 años si hubiera hijos en común, permitiendo de esa manera que se distribuya, sin que el órgano administrativo tenga que definir a quién se le otorga, sino distribuir entre ambos peticionantes esta pensión. Y la indemnización por muerte del trabajador, que también genera la posibilidad de los convivientes a reclamar también indemnizaciones por este rubro. Este es un repaso somero, no muy profundo, pero interesante, que nos dejan abiertas muchas cuestiones que fui dando al pasar para ir repensando. Pero una cuestión que por ahí merece una reflexión un poquito más extensa es el tema de la cuestión de si la convivencia puede o no llegar a constituirse como un estado de familia diferente al matrimonial, porque por tanto de un lado o por el otro hay muchos autores que acompañan esas posturas. De hecho, no ha adquirido legalmente esta calidad de Estado. Ahora bien, esto realmente favorece a estas uniones, se favorece, es como para seguir pensando, porque las razones que se van dando para una y otra posición son muy elocuentes, pero al mismo tiempo uno, más allá de la elocuencia de cada posición, tiene que pensar en las consecuencias de las facultades o no de esto. ¿Cuál es el impedimento en realidad para pasarlo a la calidad de Estado? El impedimento es el derecho sucesorio, es la posibilidad de reparto de bienes. Sabido es que, si bien yo no lo puse aquí como otro derecho, sabido es que hoy el Estado puede libremente disponer de una porción disponible bastante más amplia de la que tenía antes, casi un 33% de sus bienes, y podría fácilmente incluir heredera o heredero al conviviente, sin ningún tipo de reparo, porque no estaría dentro de su margen de legalidad. O podría constituirlo con legatarios, también de bienes específicos, y muchas veces teniendo en cuenta la situación de familia, la cantidad de herederos, esta porción hasta superior a la que podría obtener de participar simplemente como un heredero más en bienes propios. Pero no entiendo si esta es el impedimento de que no adquiera Estado, o es el respeto a esa privacidad, pero en realidad uno diría que si es tan privado, en realidad es público, no es tan privado, porque justamente la convivencia tiene que caracterizarse por esa publicidad y esa notoriedad.
Entonces no sería la reserva otra vez de esta cuestión la que podría ser un impedimento. La falta de registración, bueno, podría ser alguna situación que es discriminatoria, porque diríamos, aquellos que registran obtendrían el Estado y aquellos que no registran no, pero en realidad no está pensado de esa manera, está pensado que el que obtiene los 2 años y puede acreditar los 2 años de convivencia, adquiere de alguna manera ya todos los efectos y todos los derechos y todas las obligaciones derivadas de la unión convivencial. Así que es un tema harto como para seguir investigando, seguir pensando, y más adelante no sería necesario también una modificación legal y viendo si pueden o no adquirir este estado de familia. De hecho, aquí no es una cuestión de moralidad, sino una cuestión de organización y de regulación legal que permita a las personas definir cómo quieren realizar su familia, pero que al mismo tiempo, después de que definan, no se vean impedidos de acceder a los mismos derechos que otras personas. Entonces, aquí tendríamos que pensar también en detalle este derecho a la igualdad. Así que bien, esta es la idea de compartir, no quiero cansarlos, simplemente son análisis y reflexiones que podrían ayudar a seguir pensando para más adelante algún tipo de modificación o de cambio o de refuerzo en lo que ya tenemos legislado. Así que muchísimas gracias por la atención. Gracias querido Jorge, clarísimo, didáctico y cuántos puntos para reflexionar a futuro. Así que muy agradecida, yo he visto que hay muchas preguntas, no sé si está Emiliano para poder... Sí, acá estoy. Aquí hay varias preguntas, sí. Ahí las voy a leer del chat, para que las pueda responder, ahí las busco. Luis pregunta, cuando ya hay una separación legal con sentencia de divorcio y luego vuelven a unirse, es decir, volver a convivir, no se casan por civil, y si la esposa hereda un bien, terreno, de parte de los padres, ¿el ex marido hereda? Así la leí como la escribieron, ¿eh? Sí. Estamos entonces frente, si no entendí mal, ¿no? Estamos frente a un divorcio, ¿verdad? Claro, sí, sí. La vocación Y vuelven hereditaria, a convivir claro, de vuelta. la vocación hereditaria lamentablemente ya se ha cesado desde el momento del divorcio mismo. La unión convivencial no genera nuevos derechos hereditarios, o sea, no hay derechos sucesorios que puedan reclamar por esa nueva convivencia si no se formaliza como matrimonio. Está bien. Ahí voy a leer otra, de Marcelo. ¿Cuáles son las medidas cautelares más frecuentes que se dictan en este tipo de relaciones jurídicas familiares? Sí, podrían ser todo tipo de medidas de protección, es decir, si hablamos de protección de los bienes, teniendo en cuenta de que estos bienes tienen que estar al servicio de las cargas comunes, de lo que es el sustento familiar, evidentemente la otra parte estaría facultada para reclamar todo tipo de medidas de protección, teniendo en cuenta situaciones muy particulares. Para dar un ejemplo, si la persona es pródiga, realmente necesita un periodo de inhabilitación por esta situación, evidentemente que no es solamente la inhabilitación de la persona, sino también la actividad de protección suficiente para evitar de que por esta situación tan particular de prodigalidad terminen sin bienes necesarios para la convivencia. También, por supuesto, todas las de protección que tengan que ver con las personas que integran el grupo de convivencia, es decir, medidas cautelares que tienen que ver con la protección de los niños, con la protección de la pareja, por supuesto que pueden plantearse porque tienen legitimidad para hacerlo justamente a raíz de esta convivencia y esta relación familiar. Aquí en este caso, incluso la ley de violencia familiar no discrimina solamente violencia familiar para quienes tengan matrimonio, sino para todos aquellos que estén en esta convivencia, incluso más allá de una relación de pareja, sino todos los parientes que puedan integrar este grupo familiar. Bueno, ahí leemos la última de Soledad, que dice, ante el abandono, ¿qué consecuencias jurídicas se producen?
¿Se declara la culpa? ¿Hay consecuencia por este obrar? Y no, así tampoco como no hay para el matrimonio, el abandono hoy carece de esos efectos que podrían ser las causas del divorcio en su momento. Pero más allá de esto, uno puede ir pensando, digo, en voz alta lo planteo nada más, que el abandono ha significado una situación de beneficio para una de las partes y perjuicio para la otra, así como hablábamos de compensación económica, podría haber aquí un enriquecimiento sin justa causa que podría reclamarse válidamente, es decir, que el abandono ha generado en los hechos una desprotección de una de las partes, una situación desfavorable para una de las partes, bien podría ir por las vías de reparación para que se genere la compensación necesaria en función de lo que se ha visto perjudicado. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Y ahora le voy a hacer la palabra a la doctora Alicia Taliercio, que nos va a comentar de la próxima conferencia que va a ser el 8 de mayo, el lunes 8 de mayo. Muchas gracias. Bueno, gracias infinitas, doctor Villalba. Excelente su exposición, muy clara, muy didáctica y creo que nos ayuda a todos a una reflexión. Un aplauso virtual para usted, de todos nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y como hago todos los lunes, estoy invitando el lunes que viene, el 1 de mayo. Yo soy capaz de anotarme y engancharme igual, pero no vamos a trabajar este lunes. Lo vamos a pasar al día 8 de mayo. Ese día está invitada la doctora Andrea Silvana Fernández, quien ha sido y sigue siendo consejera de familia de mi juzgado, una persona con una actividad y una ansiedad de estudios extraordinaria. No solo es abogada mediadora, con capacitación docente, es especialista en técnicas de mediación, coach ontológico y últimamente ha sido máster en programación neurolingüística. La verdad que yo le he escuchado en algunas charlas y me he quedado realmente admirada de cómo enfoca las cuestiones familiares. Y el tema que nos va a honrar disertando son los diseños de nuevas organizaciones familiares. Los invito a que le escuchen, que también nos va a enriquecer muchísimo en todo este quehacer que es tan hermoso como es la ciencia jurídica en general, del lado que la realicemos cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos, con el cariño de siempre, me despido de acá a 15 días, que lo pasen muy bien, que lo disfruten, que el 1 de mayo sea un día hermoso para todos y cada uno de ustedes, y me despido, como siempre, con este beso. Gracias, gracias por estar a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, hasta luego.